Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. Estamos en la unidad 4, sesión 1, geometría y medida. Bueno, en esta parte de nuestra temática que estamos de la unidad, vamos a revisar un poco de lo que es la clasificación de triángulos según la medida de sus lados. ¿Qué nos dice? El perímetro de un triángulo se calcula como la suma del largo de sus lados. El área de un triángulo se calcula como su base por la altura dividida entre 2. Pero aquí específicamente vamos a ver o a conocer este tipo de triángulos que nosotros estamos acá observando. Y el primer tipo de triángulo que estamos observando, según la clasificación de sus medidas, de sus lados, tenemos al triángulo equilátero. Ojo, se llama triángulo equilátero porque cada uno de sus lados es igual. Es decir, este lado tiene la misma medida que este otro lado. Por eso se llaman triángulos equiláteros porque tienen la misma medida. Por ejemplo, esto vale, por así decirlo, esto vale 5. Este lado también va a valer 5. ¿Sí? Este lado también vale 5. Y este lado que está acá también va a valer 5. Es decir, que un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Como ven acá, 5, 5, 5. ¿Sí? Ojo, en el deber que está subido en la plataforma, ustedes deben de dibujar los triángulos solicitados. Profesor, ¿y cuáles son dichos triángulos? Pues los que vamos a ver en este video. Si recuerda que es un video, puedes pausarlo tranquilamente. ¿Qué nos dice acerca del triángulo isósceles? Vamos con el triángulo isósceles. Ojo, iso significa igual, ¿sí? Iso significa igual. Entonces el triángulo isósceles es aquel que tiene dos de sus lados iguales. Ojo, todo triángulo tiene tres lados, pero el triángulo isósceles, de los tres lados que posee, dos son de la misma medida. Por ejemplo, este lado puede medir 6, este otro lado también mide 6. Ahí está, ¿sí? Entonces, dos de los lados de este triángulo tienen la misma medida, ¿cierto? Pero uno de ellos no mide igual. Por ejemplo, este puede medir 4. Ahí está. Esa es la característica de un triángulo isósceles, que dos de sus lados son iguales, pero uno es desigual, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca del triángulo escaleno? El triángulo escaleno es aquel que todas sus medidas son desiguales. Ojo, el triángulo escaleno es este que está acá, y todas sus medidas son desiguales. Por ejemplo, esta medida es la de mayor longitud, ¿sí? Puede medir, por ejemplo, 10. Esta otra medida, ¿sí? Tiene otra dimensión, por ejemplo, puede medir 9. Y esta otra medida, pues, puede medir ahí 4. Ahí está. Es decir, que un triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados desiguales, tienen con diferentes medidas, ¿sí? ¿Qué otro tipo de triángulo tenemos? ¿O qué otro tipo de clasificación? Tenemos clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Los triángulos que acabamos de ver es según sus lados, ¿sí? Pero ahora tenemos triángulos que nos dice clasificación de triángulos según la medida de sus ángulos. Ahora vamos a fijarnos en sus ángulos. ¿Qué me dice? Triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos agudos. Profesor, ya no me acuerdo que era un ángulo agudo. Un ángulo agudo, ojo, un ángulo, con este símbolo yo puedo representar un ángulo. Un ángulo agudo es aquel que es menor a 90 grados. Ahí está. Eso es un ángulo agudo. Como ves acá, por ejemplo, tenemos esto acá. Esto es un ángulo agudo. Es aquel ángulo menor a 90 grados. Por ejemplo, esto está muy cerradito, esto es agudo. ¿Por qué? Porque un triángulo recto es esto. Es como la esquina de un marco. Es como la esquina de la mesa, ¿sí? Esto es recto. Y mira, estos ángulos están muy cerraditos, estos ángulos están muy cerraditos. Entonces, estos ángulos son agudos. Cuando un ángulo es agudo, cuando es menor a 90 grados, ¿sí? Acá tenemos el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama, profesor, triángulo rectángulo? Porque tiene un lado recto. Mira, este lado es recto, ¿sí? Este lado es recto y forma aquí como una especie de L.
es una esquina. Esta esquina, toda esta esquina mide 90 grados. Ojo, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo, por ejemplo, este puede ser el ángulo alfa. Ese ángulo alfa es igual a 90 grados. Esa es la característica de un triángulo rectángulo. Por eso se llama de recto, ¿sí? Porque tiene un lado recto. Un triángulo rectángulo es este, ¿sí? Veamos qué otro triángulo tenemos acá. Tenemos el triángulo obtusángulo, ¿sí? Triángulo obtusángulo. Bueno, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Recuerda, obtusángulo es aquel ángulo, ¿sí? Ángulo que es mayor a 90 grados. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, esto es mayor a 90 grados, ¿sí? Esto es mayor a 90 grados. Eso es un triángulo obtusángulo. Y como te puedes dar cuenta aquí, este triángulo, este lado es mayor a 90 grados. Porque 90 grados sería así, de esta forma, recto, ¿sí? 90 grados sería de esta forma recto. Pero aquí está mayor el ángulo, está sobrepasado. Entonces ahí tenemos ese tipo de triángulos. Y acá tenemos otra clasificación de cuadriláteros que tú los puedes leer, trapecios, que puedes también investigar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿El deber de qué consiste? El deber consiste en dibujar este tipo de triángulos. El deber consiste en dibujar un triángulo equilátero, que es este. El deber consiste en dibujar un triángulo isósceles, que es este. Ojo, el deber también consiste en dibujar un triángulo escaleno, ¿sí? En dibujar un triángulo rectángulo. En eso consiste el deber. Entonces, este video te va a ayudar para saber qué es lo que tienes que hacer de deber. Es simplemente dibujar lo solicitado, ¿sí? Nos vemos en el próximo video tutorial.